El sol de la mañana se filtraba a través de los vitrales de la iglesia de San Jorge en Mayfair, proyectando patrones de colores sobre las bancas de roble pulido. Drusilla Moorcrest permanecía de pie frente al altar, su vestido de satén color marfil brillando bajo la luz dorada. Sus manos, cubiertas por guantes de encaje francés, temblaban ligeramente mientras sostenían un ramo de rosas blancas. Era una visión de belleza etérea. Su cabello castaño oscuro estaba recogado en un elaborado peinado adornado con perlas, su rostro de facciones delicadas, con pómulos altos, labios rosados perfectamente formados, y grandes ojos color avellana enmarcados por espesas pestañas, mostraba una mezcla de nerviosismo y esperanza. A sus 23 años, Drusilla había esperado este momento durante meses, desde que el honorable Edmund Hartley, heredero de una considerable fortuna, le propuso matrimonio en los jardines de su modesta propiedad familiar. La iglesia estaba repleta. Más de 200 invitados llenaban las bancas, miembros de la aristocracia londinense, amigos de la familia Hartley y algunos conocidos de los Moorcrest. Drusilla podía sentir sus miradas sobre ella. Escuchaba el murmullo bajo de conversaciones elegantes. El aire olía a incienso y a las docenas de arreglos florales que decoraban cada columna. El reverendo Ashworth esperaba pacientemente, su Biblia abierta en las manos. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. Edmund no estaba allí. «Seguramente está por llegar», susurró la señora Margaret Moorcrest desde la primera banca, su rostro pálido de preocupación. «El tráfico en Londres puede ser impredecible a esta hora». Drusilla asintió débilmente, tratando de mantener la compostura. Su padre, el señor Thomas Moorcrest, un caballero de medios modestos que había invertido todo en este enlace, miraba hacia la entrada de la iglesia con creciente ansiedad. Las finanzas de la familia dependían de este matrimonio. Las tierras Moorcrest estaban hipotecadas, y las deudas se acumulaban mes tras mes como una sombra amenazante. 15 minutos se convirtieron en 30. El murmullo en la iglesia creció en volumen, pasando de susurros discretos a conversaciones apenas contenidas. Drusilla podía sentir la humedad formándose en su frente bajo el velo delicado, su corazón latiendo cada vez más rápido contra el corsé ajustado. Intentaba respirar profundamente, pero el aire parecía haberse vuelto denso, pesado. Desde su posición, podía ver a algunas damas de la alta sociedad inclinándose para murmurar entre ellas, sus abanicos moviéndose con rapidez estudiada. Los caballeros consultaban sus relojes de bolsillo con expresiones que variaban entre la incomodidad y la curiosidad morbosa. Esto no era normal. Los retrasos podían ocurrir, pero 30 minutos sobrepasaba cualquier límite de cortesía aceptable. «Drusilla, querida». Su madre se acercó discretamente, su voz apenas audible. «Quizás deberíamos...». Pero antes de que pudiera terminar la frase, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, con un sonido que resonó como un trueno en el espacio sagrado. Todas las cabezas se giraron, pero no era Edmund quien entraba. Era Lady Constance Pemberton, la hermana menor de Edmund, con el rostro enrojecido y expresión de urgencia mal disimulada. Su vestido de seda azul oscuro contrastaba con su piel ruborizada mientras caminaba directamente hacia el reverendo, sus tacones repicando contra el suelo de mármol con determinación. Llevaba una carta sellada en su mano enguantada. El silencio en la iglesia se volvió absoluto. Ni siquiera se escuchaba el roce de la tela o el crujido de las bancas. 200 personas contenían la respiración. El reverendo Ashworth recibió la carta con manos temblorosas, rompió el sello de cera roja y desplegó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas escritas, y Drusilla observó con horror creciente cómo su expresión pasaba de la confusión a la incomodidad evidente, y finalmente a algo que parecía genuina compasión cuando la miró brevemente. Carraspeó, el sonido amplificado por la acústica de la iglesia. «Señorita Moorcrest», comenzó, su voz resonando en el silencio sepulcral, «me temo que debo leer esto en voz alta, como fue expresamente solicitado por el señor Edmund Hartley». Drusilla sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus rodillas amenazaban con ceder. El ramo de rosas temblaba visiblemente en sus manos. «A los presentes en esta ceremonia», leyó el reverendo, su tono formal pero claramente tenso,
Lamento profundamente informar que no podré proceder con este matrimonio. Tras una reflexión seria y profunda durante las últimas horas, he llegado a la conclusión inevitable de que la señorita Moorcrest y yo no somos compatibles para un enlace de por vida. El reverendo hizo una pausa, como si quisiera detenerse, pero continuó. Su posición económica precaria y las expectativas financieras que conlleva este enlace son cargas que, siendo honesto conmigo mismo, no estoy dispuesto a asumir. Un matrimonio debe construirse sobre bases sólidas, no sobre necesidades desesperadas. Además, he sido informado por fuentes confiables de ciertas indiscreciones en su pasado reciente que hacen imposible que pueda considerarla una esposa adecuada para un hombre de mi posición social. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia como una ola. Drusila sintió que la sangre abandonaba su rostro completamente. Las palabras del reverendo llegaban a ella como si vinieran desde muy lejos, distorsionadas, irreales. Esto no podía estar sucediendo. No podía ser real. «Eso es absolutamente falso», exclamó su padre, poniéndose de pie bruscamente con tal fuerza que la banca crujió. «Mi hija es una joven de intachable reputación. Esto es una calumnia vil». Su voz resonó con indignación, pero Drusila podía detectar el matiz de desesperación que la atravesaba. Sabía lo que esto significaba para la familia, para todos ellos. El reverendo levantó una mano apaciguadora, pero su deber era terminar la lectura. Por lo tanto, libero a la señorita Moorcrest de cualquier compromiso u obligación hacia mi persona, y le deseo sinceramente lo mejor en su futuro. Que encuentre a alguien más adecuado a su situación particular. Firmado en esta fecha, Edmund Hartley. El murmullo estalló en conversaciones abiertas que resonaban contra las paredes de piedra. Drusila escuchaba fragmentos que se clavaban en su corazón como puñales. ¡Qué escándalo tan terrible! La pobre muchacha, humillada así. Siempre sospeché que algo no estaba bien con esa familia. Las deudas de los Moorcrest son conocidas por todos. ¿Qué indiscreciones habrá cometido? Lady Constance Pemberton se dio vuelta para regresar por el pasillo central, su misión cumplida. Pero antes de salir, se detuvo deliberadamente junto a la banca donde estaba sentada Lady Beatrice Ashford, una de las matronas más influyentes de la sociedad londinense, y dijo en voz suficientemente alta para que varios escucharan. «Mi hermano tomó la decisión correcta. Algunos simplemente no pertenecen a nuestro círculo, sin importar cuánto lo intenten». Las palabras cayeron sobre Drusila como agua helada. Sentía cientos de ojos sobre ella, juzgándola, diseccionando cada aspecto de su apariencia, su familia, su vida entera. El vestido que había costado más de lo que su familia podía permitirse de repente se sentía como un disfraz ridículo. Las perlas en su cabello, prestadas por una tía lejana, parecían burlarse de sus pretensiones. Su madre sollozaba abiertamente ahora. Su padre estaba lívido de furia e impotencia. Drusila sabía que debía moverse, hacer algo, decir algo, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada frente al altar, convertida en un espectáculo para el entretenimiento de la alta sociedad. Entonces, desde el fondo de la iglesia, se escuchó una voz profunda, clara y con un tono de autoridad innegable. «Discrepo completamente». Todos los presentes se giraron hacia la entrada. Allí, enmarcado por la luz brillante que entraba por las puertas abiertas, estaba un hombre alto de presencia imponente. Vestía un traje impecablemente cortado de color gris oscuro. Su chaleco de seda reflejaba la luz con elegancia sobria. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos aristocráticos marcados. Mandíbula fuerte, nariz recta y ojos de un azul intenso que parecían evaluar toda la escena con una sola mirada penetrante. «El duque de Winthorne», susurró alguien con reverencia. Fabian Winthorne, sexto duque de Winthorne, era una de las figuras más poderosas e influyentes de Inglaterra. A sus 32 años, controlaba vastas propiedades, tenía conexiones directas con la corona, y su palabra podía hacer o deshacer reputaciones. Era conocido por su inteligencia aguda, su sentido del honor inquebrantable y su tendencia a mantenerse alejado de los cotilleos y dramas de la sociedad. Fabian Winthorne avanzó por el pasillo central de la iglesia con pasos medidos y deliberados. Cada movimiento irradiaba una confianza natural que solo podía provenir de alguien acostumbrado a que sus palabras tuvieran peso absoluto. El sonido de sus botas contra el mármol
resonaba en el silencio atónito que había caído sobre la congregación. Nadie se atrevía a murmurar siquiera. La presencia del duque comandaba respeto instantáneo. Drusila levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él por primera vez. Había visto al duque de Winthorne en eventos sociales anteriormente, siempre desde la distancia, siempre rodeado por la élite más selecta de Londres. Jamás había imaginado que él conociera siquiera su existencia. Sus círculos sociales eran mundos completamente diferentes, separados por un abismo de riqueza, poder y prestigio. El duque se detuvo a mitad del pasillo, girándose para mirar directamente a Lady Constance Pemberton, quien había palidecido considerablemente. Su voz, cuando habló, era controlada pero llevaba un filo de acero que cortaba el aire. Lady Constance, sus palabras recién pronunciadas fueron no solo innecesariamente crueles, sino también profundamente reveladoras del verdadero carácter en esta situación. Y no me refiero precisamente al de la señorita Moorcrest. Lady Constance abrió la boca, pero ningún sonido emergió. El duque continuó, dirigiéndose ahora a toda la congregación. He conocido a la familia Hartley durante años. Edmund Hartley es un hombre que he observado en numerosas ocasiones en clubes, eventos sociales y reuniones de negocios. Su carácter, debo decir con total franqueza, deja mucho que desear. Es un jugador compulsivo que ha dilapidado gran parte de su herencia en mesas de cartas, un bebedor habitual que frecuenta establecimientos de dudosa reputación, y alguien cuya palabra vale tan poco que incluso sus propios amigos han aprendido a desconfiar de sus promesas. Un murmullo de sorpresa recorrió las bancas. Varios caballeros intercambiaron miradas incómodas, confirmando silenciosamente las afirmaciones del duque. Lady Beatrice Ashford se abanicaba vigorosamente, sus ojos muy abiertos. Que un hombre de tal calibre, continuó Fabián, tenga la audacia de acusar a una joven de intachable reputación de indiscreciones inexistentes es, francamente, risible. Más aún cuando lo hace por carta, demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Abandonar a su prometida en el altar no es el acto de un caballero, sino de un villano de la peor especie. El padre de Drusila se había quedado inmóvil, su rostro mostrando una mezcla de asombro y esperanza creciente. La señora Moorcrest había dejado de sollozar mirando al duque como si fuera una aparición celestial. Fabián caminó hasta donde estaba Drusila. Por primera vez en toda la mañana, ella sintió que podía respirar. La presencia del duque, extrañamente, no la intimidaba. Había algo en sus ojos azules que transmitía sinceridad genuina, una determinación protectora que la sorprendió profundamente. «Señorita Moorcrest», dijo él, su voz suavizándose considerablemente, «lamento profundamente que haya sido sometida a esta humillación inmerecida. Ninguna dama debería experimentar tal trato, especialmente cuando su único error fue confiar en la palabra de un hombre que claramente no la merecía». Drusila sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero esta vez no eran de humillación, sino de un alivio abrumador. Alguien la estaba defendiendo. Alguien de incuestionable credibilidad estaba validando su inocencia frente a todos. «Gracias, Su Excelencia», logró decir, su voz apenas un susurro tembloroso. Sus palabras son infinitamente generosas. El duque inclinó la cabeza cortésmente. Luego se dirigió nuevamente a la congregación con autoridad renovada. «Quiero que quede absolutamente claro para todos los presentes. Las acusaciones contra la señorita Moorcrest son completamente infundadas. Son el producto de un hombre desesperado que busca justificar su propia cobardía y falta de honor. Cualquiera que repita estas calumnias o contribuya a manchar la reputación de esta joven se encontrará con mi más firme desaprobación, y creo que todos aquí entienden lo que eso significa». La amenaza implícita era evidente. Oponerse al duque de Winthorne significaba arriesgarse al ostracismo social, a puertas cerradas en los mejores círculos, a oportunidades perdidas. Su influencia se extendía desde los salones de baile hasta el Parlamento, desde los clubes exclusivos hasta la misma corte real. Lady Constance se puso de pie abruptamente, su rostro ahora colorado de vergüenza y furia contenida. Sin decir palabra, salió apresuradamente de la iglesia, sus faldas susurrando su retirada precipitada. Varios miembros de la familia Hartley la siguieron, claramente incómodos con la situación. El reverendo Ashworth, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio,
Carraspeó nerviosamente. Excelencia, dadas las circunstancias extraordinarias, creo que sería apropiado concluir este lamentable evento. A menos que... Fabián lo interrumpió con un gesto elegante de su mano. Por supuesto, reverendo. Creo que todos hemos presenciado suficiente drama por un día. Sin embargo, antes de que esta congregación se disperse, tengo una propuesta que hacer. El silencio se intensificó aún más, si es que eso era posible. Drusila sintió su corazón acelerarse nuevamente. ¿Una propuesta? ¿Qué podía significar eso? El duque se volvió hacia ella, y por un momento, algo indescifrable cruzó por su expresión. Luego, con movimientos deliberados y formales, dio un paso adelante y se arrodilló sobre una rodilla frente a ella, tomando su mano enguantada entre las suyas. La iglesia estalló en jadeos audibles. La señora Moorcrest emitió un sonido estrangulado. El padre de Drusila parecía a punto de desmayarse. «Señorita Drusila Moorcrest», dijo Fabián con voz clara y firme, asegurándose de que cada persona en la iglesia pudiera escucharlo perfectamente. «Sé que nos conocemos poco y que esta propuesta llega en el momento más inesperado e inusual. Pero he observado su gracia y dignidad hoy frente a una adversidad terrible. He visto su compostura cuando otros habrían colapsado. Estas cualidades hablan de un carácter excepcional». Hizo una pausa, sus ojos azules fijos en los de ella, con una intensidad que la hacía sentir como si estuvieran completamente solos a pesar de los cientos de testigos. «No puedo permitir que salga de esta iglesia con su reputación manchada por las mentiras de un cobarde. No puedo tolerar que la sociedad la juzgue por los defectos de otro. Por lo tanto, le pregunto aquí y ahora, frente a todos estos testigos, ¿me concedería el honor de convertirse en mi esposa, la duquesa de Windsor?» El silencio que siguió era tan completo que Drusila podía escuchar su propio corazón latiendo salvajemente en sus oídos. Su mente giraba vertiginosamente. Esto no podía estar sucediendo. En el transcurso de menos de una hora, había pasado de esperar casarse con Edmund, a ser humillada públicamente, a recibir una propuesta del hombre más poderoso y codiciado de toda Inglaterra. Miró al duque, buscando algún signo de burla o falsedad en su expresión, pero lo que vio la sorprendió. Había seriedad absoluta en sus facciones aristocráticas, determinación en la línea de su mandíbula y algo más en sus ojos que no podía identificar completamente. ¿Compasión? ¿Respeto genuino? ¿O simplemente el impulso de un hombre acostumbrado a corregir injusticias? «Excelencia», comenzó ella, su voz temblorosa pero cada vez más firme. «Su gesto es extraordinariamente noble, pero no puedo permitir que sacrifique su futuro por un acto de caballerosidad hacia alguien que apenas conoce. Usted merece casarse por razones apropiadas, no por obligación moral o compasión momentánea». Fabián sonrió entonces, una expresión genuina que transformó completamente su rostro severo. Era una sonrisa que revelaba inteligencia aguda y algo de admiración. «Señorita Moorcrest, le aseguro que no hago nada por obligación que no desee hacer. Soy perfectamente capaz de distinguir entre compasión momentánea y decisión considerada. He llegado a esta iglesia esta mañana precisamente porque tenía mis sospechas sobre el carácter del señor Hartley. Un amigo mutuo me informó anoche de su presencia en un club de juego hasta las primeras horas de la madrugada, perdiendo sumas considerables y hablando imprudentemente sobre escapar de compromisos inconvenientes. Se puso de pie, pero mantuvo su mano en la de ella. «Vine para asegurarme de que usted estuviera protegida de cualquier escándalo resultante. Lo que no anticipé fue presenciar tal cobardía y crueldad. Pero ahora que estoy aquí, y ahora que he visto cómo enfrenta la adversidad con dignidad notable, mi propuesta es completamente sincera. Le ofrezco mi nombre, mi protección y mi compromiso de tratarla con el respeto que merece toda esposa». Drusila sintió lágrimas deslizándose por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza o humillación, sino de un alivio tan profundo que la abrumaba. Miró hacia donde estaban sus padres. Su madre lloraba abiertamente, asintiendo con la cabeza vigorosamente. Su padre tenía una expresión de incredulidad mezclada con esperanza desesperada. Las palabras del duque resonaban con verdad. No detectaba falsedad en su tono ni en su expresión, y más importante aún, comprendía la realidad práctica de su situación. Después de esta humillación pública,
Sus perspectivas matrimoniales eran prácticamente inexistentes. Las acusaciones de Edmund, aunque falsas, se repetirían en salones y clubes por toda la ciudad. Su familia enfrentaba la ruina financiera. Esta propuesta no era solo un rescate para ella, sino para todos los Moorcrest, pero había algo más que consideraba en esos segundos que parecían eternos. El duque de Winthorne había mostrado más integridad y valentía en estos pocos minutos que Edmund en todos los meses de su compromiso. Había arriesgado su propia reputación al defenderla tan públicamente, al asociarse con una situación escandalosa, cuando podría simplemente haberse alejado. Eso hablaba de un carácter que ella podía respetar, quizás incluso admirar. Respiró profundamente, secándose las lágrimas con su mano libre, y finalmente respondió con voz clara que resonó en toda la iglesia. Entonces, Su Excelencia, acepto su propuesta con profunda gratitud y la promesa de esforzarme por ser una esposa digna de su confianza y respeto. La iglesia estalló en murmullos animados, pero esta vez el tono era completamente diferente. Había asombro, emoción, incluso aprobación. Algunas damas suspiraban románticamente ante el giro dramático de los acontecimientos. Los caballeros asentían con aprobación ante la demostración de honor del duque. El reverendo Ashworth, recuperándose rápidamente de su sorpresa, se aclaró la garganta. Bueno, entonces, Excelencia, señorita Moorcrest, si ambos están seguros de esta decisión, y dado que ya tenemos una congregación reunida y todos los preparativos necesarios, podríamos proceder con la ceremonia inmediatamente, si así lo desean. Fabián miró a Drusila con una ceja levantada interrogativamente. Ella asintió, una pequeña sonrisa nerviosa formándose en sus labios. Había llegado a esta iglesia para casarse, y aunque todo había cambiado dramáticamente, ese resultado final permanecía igual. Solo que ahora, en lugar de convertirse en la señora Hartley, se convertiría en la duquesa de Winthorne. El reverendo sonrió ampliamente y abrió nuevamente su Biblia. Entonces procedamos. Queridos hermanos, estamos reunidos aquí ante Dios para unir a este hombre y esta mujer en santo matrimonio. El reverendo Ashworth continuó con la ceremonia, su voz recuperando el tono ceremonial apropiado para la ocasión. Drusila apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Menos de 30 minutos atrás, había estado de pie en este mismo lugar esperando a un hombre que la había abandonado cruelmente. Ahora, el duque de Winthorne estaba a su lado, su presencia imponente, transformando completamente la atmósfera de la iglesia. El matrimonio es una institución honorable, establecida por Dios en el tiempo de la inocencia del hombre, recitaba el reverendo, significando para nosotros la unión mística que existe entre Cristo y su iglesia. Por lo tanto, no debe ser emprendido por ninguna persona de manera ligera o irreflexiva, sino reverentemente, discretamente, aconsejadamente, sobriamente y en el temor de Dios. Las palabras resonaban en el espacio sagrado con un peso que Drusila sentía hasta en sus huesos. Miró de reojo al duque, estudiando su perfil aristocrático. Sus facciones permanecían serenas, compuestas, como si casarse espontáneamente con una desconocida fuera algo que hiciera regularmente. Pero ella notó una pequeña tensión en su mandíbula, una rigidez casi imperceptible en sus hombros que sugería que quizás no estaba tan completamente tranquilo como aparentaba. La congregación había cambiado por completo su disposición. Donde antes había habido miradas de lástima, juicio y diversión maliciosa hacia Drusila, ahora había fascinación genuina. Las damas se inclinaban hacia adelante en sus asientos, claramente cautivadas por el giro dramático de los acontecimientos. Los caballeros observaban al duque con una mezcla de respeto y asombro ante su audacia. Algunos de los invitados Hartley, que permanecían en la iglesia, parecían profundamente incómodos, conscientes de que su familia había quedado expuesta de la manera más humillante posible. El padre de Drusila se había sentado nuevamente, su rostro mostrando un alivio tan profundo que parecía haber envejecido 10 años y luego rejuvenecido en cuestión de minutos. La señora Moorcrest sostenía un pañuelo contra sus labios, sus ojos brillantes con lágrimas de alegría incrédula. Drusila les dirigió una pequeña sonrisa tranquilizadora, tratando de comunicarles que estaba bien, que esto era real. Si alguna persona conoce algún impedimento por el cual estas dos personas no deberían unirse en santo matrimonio,
continuó el reverendo mirando hacia la congregación, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevería a objetar el matrimonio del duque de Winthorne, especialmente después de su defensa tan pública y apasionada de Drusila. Los segundos pasaron lentamente, cada uno sintiendo como una eternidad. El reverendo asintió satisfecho y dirigió su atención a Fabián. «Excelencia, toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos según la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio. Promete amarla, confortarla, honrarla y mantenerla en enfermedad y en salud, y renunciando a todas las demás, mantenerse solo para ella mientras ambos vivan». Fabián giró completamente hacia Drusila, tomando ambas manos de ella entre las suyas. Sus ojos azules la miraban con una intensidad que la hacía sentir vista de una manera que nunca antes había experimentado. Cuando habló, su voz era firme, clara, sin un atisbo de duda. «Sí, lo prometo». Drusila sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. La sinceridad en su tono era innegable. Este hombre, este poderoso duque que podría haber elegido a cualquier mujer en toda Inglaterra, estaba comprometiéndose con ella sin vacilación. El reverendo se volvió entonces hacia ella. «Señorita Morcrest, toma usted a este hombre como su legítimo esposo para vivir juntos según la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio. Promete amarlo, confortarlo, honrarlo y mantenerlo en enfermedad y en salud, y renunciando a todos los demás, mantenerse solo para él mientras ambos vivan». Drusila tragó saliva, su garganta súbitamente seca. Este era el momento de la verdad absoluta. Una vez que pronunciara estas palabras, no habría vuelta atrás. Su vida cambiaría irrevocablemente. Dejaría de ser simplemente Drusila Morcrest, la hija de un caballero empobrecido, para convertirse en la duquesa de Winthorne, una de las mujeres más prominentes de toda Inglaterra. Pero mientras miraba los ojos del duque, vio algo que la tranquilizó profundamente. No había arrogancia en su mirada, ni condescendencia. Había respeto, había seriedad, y había una promesa silenciosa de protección que ella necesitaba desesperadamente en este momento de su vida. «Sí, lo prometo», respondió, su voz clara y firme, a pesar de los nervios que la invadían. Una pequeña sonrisa tocó los labios del duque, tan fugaz que Drusila casi pensó haberla imaginado, pero había estado allí, un momento de calidez genuina que la reconfortó más de lo que podía expresar. El reverendo continuó con la liturgia tradicional, pidiendo el anillo. Hubo un momento de pánico cuando Drusila recordó que Edmund debería haber traído las alianzas, pero Fabián, sin mostrar la menor perturbación, se llevó la mano al bolsillo de su chaleco y extrajo un anillo de oro con un diamante solitario, de tamaño considerable, rodeado de zafiros azules más pequeños. Era una pieza exquisita, claramente antigua y de gran valor. «Este anillo perteneció a mi abuela, la quinta duquesa de Winthorne», explicó en voz baja solo para que Drusila lo escuchara. «Era una mujer de notable fortaleza y dignidad. Siento que es apropiado que ahora sea suyo». Drusila sintió lágrimas nuevamente amenazando con caer. El gesto era profundamente significativo. No le estaba dando cualquier joya, sino una reliquia familiar importante, tratándola con el respeto que se merecía una verdadera duquesa de Winthorne, no como una conveniencia temporal o un acto de caridad. El reverendo bendijo el anillo, y Fabián lo sostuvo mientras repetía los votos tradicionales. «Con este anillo yo te desposo, con mi cuerpo te honro, y con todos mis bienes terrenales te doto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén». Deslizó el anillo en el dedo de Drusila con movimientos cuidadosos y deliberados. Le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. El metal era cálido contra su piel, el peso del diamante y los zafiros un recordatorio tangible de la realidad de lo que estaba sucediendo. El reverendo Ashworth levantó ambas manos en un gesto de bendición. «Aquellos a quienes Dios ha unido, que ningún hombre los separe». Por cuanto Fabián y Drusila han consentido juntos en santo matrimonio, y han testificado lo mismo ante Dios y esta compañía, y han dado y comprometido su fe mutua, y lo han declarado dando y recibiendo un anillo, y uniendo sus manos, yo los declaro esposo y esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hizo una pausa significativa.
sus ojos brillando con algo que parecía genuino placer ante el giro inesperado, pero claramente feliz de los acontecimientos. «Excelencia, puede besar a su esposa». Fabián se volvió hacia Drusila, y por primera vez, ella vio algo que podría haber sido nerviosismo cruzar brevemente por su expresión. Era extrañamente reconfortante saber que este hombre poderoso y aparentemente imperturbable también sentía la magnitud de este momento. Se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo más que suficiente para retroceder si lo deseaba. Pero Drusila permaneció quieta, su corazón latiendo salvajemente, mientras él cerraba la distancia entre ellos. Sus labios tocaron los de ella con una suavidad sorprendente, un contacto breve pero respetuoso que selló su unión ante Dios y los testigos reunidos. Cuando se separaron, la iglesia estalló en aplausos. Era algo inusual para una ceremonia religiosa, pero las circunstancias extraordinarias claramente justificaban la ruptura del protocolo tradicional. El sonido llenaba el espacio, reverberando contra las paredes de piedra y los techos abovedados. Drusila se sentía como si estuviera flotando, desconectada de la realidad. Fabián le ofreció su brazo con elegancia formal y ella lo tomó, apoyándose en su fuerza mientras comenzaban a caminar por el pasillo central como esposo y esposa. Cada paso la alejaba de su vida anterior y la acercaba a un futuro completamente desconocido. Los rostros pasaban borrosos a su lado. Vio a Lady Beatrice Ashford abanicándose vigorosamente, sus ojos brillantes con lo que parecía aprobación genuina. Varios caballeros inclinaban respetuosamente la cabeza hacia el duque. Las damas jóvenes la miraban con una mezcla de envidia y admiración. Sus padres estaban de pie en la primera banca, su madre llorando felizmente, mientras su padre parecía estar tratando de comprender completamente lo que acababa de presenciar. Cuando pasaron junto a ellos, Fabián se detuvo brevemente. «Señor y señora Moorcrest, espero que me permitan el honor de escoltarlos a ustedes y a su hija a mi residencia en Grosvenor Square. Tenemos mucho de qué hablar, y estoy seguro de que desean pasar tiempo con Drusila antes de que comience su nueva vida como duquesa». La voz del padre de Drusila temblaba cuando respondió: «Excelencia, no tengo palabras para expresar nuestra gratitud. Lo que ha hecho hoy por nuestra hija, por nuestra familia». Fabián levantó una mano cortésmente. «No es necesario, señor Moorcrest. He hecho lo que cualquier hombre de honor habría hecho. Y ahora, Drusila es mi esposa. Lo que hace de ustedes mi familia también. Sus preocupaciones son mis preocupaciones». Las implicaciones de sus palabras eran claras. Las deudas de los Moorcrest, su situación financiera precaria, todo eso ahora caía bajo la responsabilidad del duque. Era un alivio tan masivo que Drusila vio a su padre parpadear rápidamente, claramente luchando contra las lágrimas. Continuaron su camino hacia la salida de la iglesia. La luz del sol brillaba intensamente cuando cruzaron el umbral, casi cegadora después de la penumbra del interior. Un carruaje magnífico esperaba en la calle, el escudo de armas de Winthorne pintado en dorado sobre las puertas lacadas de negro. 4 caballos negros perfectamente emparejados esperaban pacientemente, sus arneses brillando con accesorios de plata pulida. Un sirviente con librea impecable se apresuró a abrir la puerta del carruaje. Fabián ayudó a Drusila a subir, su mano firme bajo su codo. El interior estaba tapizado en terciopelo azul oscuro, con detalles en madera de nogal pulida. Era lujo absoluto, muy diferente del modesto carruaje familiar en el que Drusila había llegado esa mañana. Fabián se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. A través de la ventana, Drusila podía ver a la congregación comenzando a salir de la iglesia, sus rostros animados mientras discutían sin duda los acontecimientos extraordinarios que acababan de presenciar. Este sería el tema de conversación en todos los salones de Londres durante semanas, quizás meses. El carruaje se puso en movimiento con suavidad, las ruedas rodando silenciosamente sobre los adoquines. Drusila finalmente se permitió exhalar, una liberación larga y temblorosa de toda la tensión que había estado conteniendo. Fabián la observaba con atención, sus ojos azules estudiando su rostro. «¿Se encuentra bien, duquesa?» El título la sobresaltó. Duquesa. Era la duquesa de Winthorne ahora. La realidad de eso comenzaba a penetrar a través del shock y la adrenalina que la habían sostenido durante la última hora. «Yo creo que sí», respondió honestamente. «Todo ha sido tan abrumador que aún no estoy segura de que sea real». «Le aseguro que es completamente real»,
dijo él con una pequeña sonrisa, y lamento que las circunstancias hayan sido tan dramáticas. No es así como ninguna mujer debería comenzar su vida matrimonial. Drusila lo miró directamente, necesitando entender. Excelencia, ¿por qué hizo esto realmente? Sé que dijo que vino a la iglesia porque sospechaba del señor Hartley, pero casarse conmigo, un compromiso tan permanente y definitivo, debe haber docenas de razones por las que no debería haberlo hecho. Fabian se reclinó en su asiento, considerando la pregunta cuidadosamente antes de responder. Tiene razón en que podría haber manejado la situación de maneras diferentes. Podría simplemente haberla defendido verbalmente y permitido que se retirara con su dignidad intacta. Pero la verdad es esta, Drusila. He observado la sociedad londinense durante muchos años. He visto cómo funciona, cómo destruye reputaciones, cómo persigue sin piedad a aquellos considerados débiles o vulnerables. Fabian hizo una pausa, sus dedos tamborileando pensativamente contra el apoyabrazos de terciopelo del carruaje. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba su perfil aristocrático mientras continuaba. Incluso con mi defensa pública, las acusaciones de Edmund habrían permanecido como sombras sobre su reputación. La gente habría murmurado, especulado, inventado historias para llenar los vacíos. Su familia habría sufrido consecuencias sociales y financieras devastadoras. Casarme con usted no fue simplemente caballerosidad impulsiva, fue la única solución verdaderamente efectiva para protegerla completamente. Drusila absorbió sus palabras, apreciando la honestidad brutal de su explicación. No estaba romantizando su decisión, ni pretendiendo que había sido amor a primera vista. Era pragmatismo, sí, pero pragmatismo guiado por principios sólidos y genuina preocupación por su bienestar. Además, agregó él con un toque de humor en su voz, he estado bajo considerable presión familiar para casarme durante años. Mi tía abuela me recuerda en cada evento social que cumpliré 33 años próximamente y que necesito un heredero. Al menos ahora tendré paz en ese frente. Drusila no pudo evitar una pequeña sonrisa ante eso. La tensión en el carruaje disminuyó ligeramente. ¿Y qué espera de este matrimonio, Excelencia?, preguntó ella, necesitando entender los términos de su nueva realidad. Sé que esto no fue planeado, que las circunstancias fueron extraordinarias. No quiero presumir nada. Fabián se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en sus rodillas, mirándola directamente. Espero respeto mutuo, honestidad, y que trabajemos juntos como socios. No le pediré amor instantáneo. Sería absurdo en nuestra situación. Pero sí espero que nos demos la oportunidad de construir algo genuino con el tiempo. Usted tiene mi nombre, mi protección y mi compromiso de tratarla con la dignidad que merece toda duquesa de Windsor. A cambio, solo pido que sea usted misma, que enfrente sus nuevas responsabilidades con la misma gracia que mostró hoy bajo presión. Sus palabras eran razonables, respetuosas y completamente desprovistas de las exigencias o expectativas poco realistas que ella había temido. Drusila sintió que algo se relajaba dentro de su pecho. «Puedo comprometerme a eso», respondió firmemente, «y prometo hacer todo lo posible para honrar el nombre que ahora llevo». El carruaje se detuvo frente a una mansión imponente en Grosvenor Square. La residencia de los Windsor era magnífica. 5 pisos de piedra Portland blanca, ventanas georgianas perfectamente proporcionadas y una entrada con columnas que hablaba de generaciones de riqueza y poder. Drusila sintió una oleada de intimidación, pero la reprimió. Esta era su hogar ahora. Necesitaba aceptar esa realidad. Un mayordomo distinguido de edad avanzada abrió la puerta principal antes de que llegaran a ella, claramente informado de su llegada. Sus ojos se ensancharon apenas perceptiblemente al ver a Drusila con su vestido de novia del brazo del duque. «Bienvenido a casa, Excelencia», dijo con voz profesionalmente modulada. «Y felicitaciones, al parecer». «Gracias, Pemberton», respondió Fabian con buen humor. «Permítame presentarle a la nueva duquesa de Windsor. Drusila, este es Pemberton, quien ha administrado esta casa durante más de 30 años. Es invaluable». Pemberton hizo una reverencia profunda hacia Drusila. «Es un honor servirle, Su Excelencia. La casa está a su disposición». Drusila asintió con lo que esperaba fuera gracia apropiada. «Gracias, Pemberton. Espero aprender mucho de usted en los próximos días». El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior. El vestíbulo de entrada tenía un techo de doble altura con una escalera curva de mármol blanco. Pinturas de antepasados, Windsor,
colgaban en las paredes cubiertas con papel tapiz de seda. Candelabros de cristal capturaban y refractaban la luz que entraba por las altas ventanas. Otro carruaje se detuvo afuera y momentos después, los padres de Drusila entraron tímidamente. Su madre miraba todo con asombro apenas contenido, mientras su padre mantenía una expresión cuidadosamente neutral, claramente consciente de que estaba en un mundo muy diferente al suyo. Fabián los recibió con cortesía genuina, guiándolos a un elegante salón decorado en tonos de verde salvia y dorado. Ordenó té y refrigerios, asegurándose de que todos estuvieran cómodos antes de abordar los asuntos prácticos. Señor Morecrest, comenzó una vez que estuvieron sentados, entiendo que su propiedad familiar ha enfrentado dificultades financieras. Me gustaría conocer los detalles completos para que podamos resolver estos asuntos apropiadamente. El padre de Drusila intercambió una mirada con su esposa antes de responder. Excelencia, nuestras tierras están hipotecadas por aproximadamente 5.000 libras. También tenemos deudas con varios comerciantes locales, quizás 1.000 libras más. Edmund había prometido, es decir, esperábamos que el matrimonio. Su voz se apagó avergonzado. Fabián asintió con comprensión. Por supuesto, haré que mi abogado se encargue de saldar todas las deudas de inmediato. Las tierras Morecrest quedarán libres de cualquier gravamen. Además, estableceré un fondo anual para el mantenimiento de la propiedad. Son familia ahora, y la familia Winthorne cuida de los suyos. La señora Morecrest sollozó abiertamente, cubriendo su rostro con las manos. Su esposo parpadeaba rápidamente, claramente abrumado. No tengo palabras, Excelencia. Su generosidad es lo correcto, interrumpió Fabián gentilmente. Y ahora, si me disculpan, me gustaría darle a Drusila un tour por su nuevo hogar. Estoy seguro de que ustedes desearán pasar tiempo juntos más tarde, pero primero necesita familiarizarse con la casa. Se despidieron temporalmente de sus padres, y Fabián guió a Drusila a través de la mansión. Cada habitación era más impresionante que la anterior. El comedor formal que podía acomodar a 40 invitados, la biblioteca con miles de volúmenes encuadernados en cuero, el salón de música con un pianoforte de cola Broadwood, los jardines privados perfectamente mantenidos en la parte trasera. Finalmente, subieron al segundo piso, donde estaban las habitaciones privadas. Fabián se detuvo frente a una puerta ornamentada. «Estos son los aposentos de la duquesa», explicó abriéndola. «Han estado vacíos desde la muerte de mi madre hace 8 años. La habitación era espaciosa y elegante, decorada en tonos de azul pálido y plata. Una enorme cama con dosel dominaba a un lado, mientras que ventanas francesas daban a los jardines. Había un vestidor adyacente y un pequeño salón privado. «Es hermoso», susurró Drusila, tocando suavemente las cortinas de seda. «Puede redecorarlo como desee», ofreció Fabián. «Esta es su casa ahora. Mis aposentos están al final del pasillo. Hay una puerta comunicante, pero permanecerá cerrada hasta que usted decida lo contrario». Drusila apreciaba profundamente su consideración. No estaba presionándola, no estaba haciendo demandas. Le estaba dando espacio para adaptarse a esta transformación monumental de su vida. Se volvió para mirarlo. Este hombre que había alterado su destino tan dramáticamente. «Gracias, Fabián, por todo, por defenderme, por rescatar a mi familia, por tratarme con tal respeto, cuando podría fácilmente haber simplificado esto en algo transaccional y frío». Él sonrió, y nuevamente Drusila notó cómo esa expresión transformaba completamente su rostro. «Drusila, creo firmemente que nos hemos hecho un favor mutuo hoy. Usted escapó de un matrimonio con un hombre que no la merecía, y yo finalmente cumplí con mis obligaciones ducales de una manera que respeta mis principios. Quizás no es el comienzo tradicional que ninguno de nosotros imaginó, pero puede ser bueno de todas formas». En las semanas siguientes, Drusila se adaptó gradualmente a su nueva vida. Fabián era paciente y atento, presentándola a la sociedad como su duquesa con orgullo evidente. Las lenguas habían estado ocupadas al principio, pero la influencia del duque era tal que nadie se atrevía a criticar abiertamente. Además, la historia del cobarde Edmund Hartley abandonando a su novia, solo para que el noble duque de Winthorne la rescatara románticamente, había capturado la imaginación pública de una manera que funcionaba completamente a favor de Drusila. Edmund mismo había abandonado discretamente Londres,
rumoreado a estar en el continente escapando de sus acreedores de juego. Lady Constance había presentado disculpas escritas tanto a Drusila como al duque, claramente bajo presión familiar intensa. Lentamente, día a día, Drusila y Fabián construían algo real. Desayunaban juntos cada mañana, compartiendo periódicos y conversación. Él le enseñaba sobre la administración de las propiedades ducales, valorando sus opiniones de manera que la sorprendía consistentemente. Ella se sumergía en sus nuevas responsabilidades como duquesa, organizando eventos caritativos y administrando el personal de la casa con creciente confianza. Y gradualmente, el respeto se profundizaba en algo más cálido, una sonrisa compartida sobre una broma privada. Sus manos rozándose durante una caminata por el jardín, la forma en que sus ojos se buscaban instintivamente en habitaciones llenas de gente. Una tarde, mientras revisaban invitaciones en la biblioteca, Fabián levantó la vista de sus documentos. ¿Eres feliz, Drusila? Ella consideró la pregunta honestamente antes de responder. Sí, sorprendentemente, genuinamente feliz. No de la manera que habría imaginado hace meses, pero quizás de una manera mejor, más real. Él alcanzó a través del escritorio, tomando su mano. Bien, porque yo también lo soy, y creo que solo mejoraremos con el tiempo. Drusila sonrió, apretando sus dedos. Estoy de acuerdo, esposo mío. Y en ese momento tranquilo, rodeada de libros y luz del sol, Drusila comprendió que a veces los finales más perfectos vienen de los comienzos más improbables. Su humillación en el altar se había transformado en el primer capítulo de algo extraordinario. Una vida construida sobre respeto mutuo, comprensión creciente y la promesa de amor que se desarrollaba día a día. No era el cuento de hadas tradicional, pero era real, era suyo, y era más que suficiente.